Bueno, Dios me les bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta noche. Hoy vamos a tener el 12º foro de preguntas y respuestas bíblicas y vamos a estar yendo a través de la palabra del Señor para contestar por lo menos 4 de ellas en esta hora. Así que recuerden, a través de todo el estudio, pues usted puede levantar la mano, hacer preguntas enseguida. No hay que esperar, simplemente puede usar el asunto, el icon que dice raise hand, o simplemente interrumpe y pregunta, ¿ok? Sin ningún problema. En el nombre de Jesús. Así que tenemos 4 preguntas para hoy. Primero, ¿cuál debe ser la postura del cristiano respecto a la cremación? Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. La segunda, ¿cómo podemos saber que estamos en tiempo de apostasía cuando las mismas iglesias que predican sobre la apostasía, o deberían predicar sobre la apostasía, aceptan las cosas del mundo? Vamos a ir sobre eso también. Otra pregunta, ¿hubo pandemia en los tiempos de Jesucristo? La lepra podría haber sido una pandemia, y vamos a ir sobre ese detalle. Vamos a reseñar también las pandemias a través de la historia, las pandemias por lo menos las más notorias, las epidemias, ¿verdad? Vamos a explicar qué es lo que quiere decir pandemia también. Y por último, ¿por qué la Biblia dice que seamos como sal en la tierra y no como azúcar? Bien importante, y me parece bien curiosa la pregunta, así que vamos a ir a través de todas ellas. Para las próximas ocasiones tenemos muchas preguntas también que han sometido ustedes para entonces ir sobre ellas, amén. Así que gloria a Dios, por ahí vamos. Vamos con la primera. ¿Cuál debe ser la postura del cristiano respecto a la cremación? Cremación. Primero vamos a definir lo que quiere decir cremación, ¿verdad? Hay una referencia bíblica, ¿verdad? Allá en Josué 7:15. Dicho sea de paso, déjeme asegurarme de que tengo un momentito aquí. Segundo. Ups. De que tengo logos aquí detrás. Muy bien, exactamente. Para entonces así poder intercambiar aquí rapidito. Ahí está. Muy bien. Entonces, allá mismo en Josué 7:15, usted viene a ver. Vamos a ver un momentito aquí. Dice, y el que fuere sorprendido en el anatema, o sea, tomando lo que solamente le pertenece a Dios, será quemado. ¿Okay? Y todo lo que él tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha contenido maldad en Israel. Esto es cuando estaban pasando juicio sobre Acán. ¿Se acuerdan que Acán tomó de lo que Dios había dicho no se debía tomar, que era el botín de la ciudad de Jai? ¿Okay? Así que es bien importante que nosotros, perdón, de la ciudad de Jericó. Por eso no pudieron conquistar Jai. Así que el asunto quemado, como tal, ¿okay? Viene del verbo yisarep. ¿Okay? Lo que quiere decir yisarep es simplemente quemar, o sea, consumir algo en el fuego. Y se da la connotación también que se usa este verbo cuando se ofreció un holocausto, ¿okay? Cuando se quemaba una ofrenda en el fuego. Es bien importante. Allá en 1 Corintios 13:3, Pablo usa, claro, ya allá en idioma griego, ¿verdad? Dice, y si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿verdad? Y no tengo amor, nada me sirve, ¿verdad? Ya quemado aquí, cautesomai. ¿Okay? Cautesomai es eso mismo. De ahí que viene de esa raíz que viene cauterizar, ¿verdad? Cuando usted cauteriza algo es que lo quema y como que lo sella, ¿verdad? Sella la superficie quemándolo. En este caso, cautesomai, más bien es cuando usted quema algo, ¿verdad? Cuando algo está ardiendo hasta que es consumido. ¿Okay? También se usa para una mecha que se va consumiendo. Así que ese es el trasfondo de la palabra cremación. Así que la cremación como tal, históricamente era acostumbrado entre los antiguos griegos, ¿verdad? Los romanos también lo hacían, quizá no en tanta frecuencia como los griegos. ¿Okay? Aunque en Roma no era el método ordinario, ¿verdad? No era tan dado, no era la costumbre principal para poder prescindir de los muertos, ¿verdad? Definitivamente entre los hebreos no era la costumbre, ¿okay? O sea, no era la costumbre. Y hay otros pueblos del oriente que no era costumbre. O sea, era costumbre solamente de los griegos
y un tanto entre los romanos. Así que, pero aún con los griegos, ¿verdad? Como tal, muchas veces los cuerpos eran enterrados y no se quemaban. Esto lo vemos en las referencias históricas de los escritos de estas personas que conocemos como Platón, ¿verdad? Plutarco, y demás cosas. Inclusive en los escritos de Séneca, contemporáneo de Pablo, se refiere al enterramiento como tal. ¿Okay? Cicerón, ustedes recuerdan a Cicerón, ¿verdad? Que era un poeta, dramaturgo y político de aquellos tiempos, de Roma. Él pensaba que el entierro era la práctica más antigua, ¿verdad? Aunque entre los romanos ambos métodos se usaban en su día. Así que Luciano, también otro historiador, dice que mientras que los griegos a veces quemaban a sus muertos, los persas, ¿okay?, los enterraban. Así que la mayoría de la humanidad siempre ha dado a enterrar en lugar de cremar a los muertos. ¿Okay? Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero es que en la Biblia se usa la cremación. La realidad es que no necesariamente. O sea, y las veces que se refiere a alguien siendo quemado o cremado cuando está muerto, es por diferentes razones. Por ejemplo, usted recuerda que estuvimos estudiando Amós, ¿okay? El caso de Amós, cuando Jehová, debido a la maldad de Israel, predice que él va a tener que entregar la ciudad en manos de sus enemigos, ¿ok? Usted ve en Amós 6:10, vamos allí un momentito, ¿ok? Mire, dice, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que está en los rincones de la casa, ¿hay algún otro contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, porque calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. En esta porción fue parte de la que nosotros estuvimos considerando en el libro de Amós. Pero ¿qué es lo que está pasando allí? No es que la costumbre era cremar a personas, ¿okay? Lo que está pasando es que cuando había un sitio de la ciudad, o sea, un asedio, se acababa la comida, se acababan los medicamentos y empezaba entonces por el hacinamiento, la falta de baño y todas esas cosas, empezaba típicamente la pestilencia. ¿Okay? Pestilencia, de hecho, es la misma connotación que vamos a estar hablando más ahorita acerca de las epidemias y todas estas cosas. O sea, la enfermedad se regaba, empezaba dentro de la ciudad y pues se regaba. Entonces, la costumbre, ¿verdad?, bien dada entre muchos pueblos antiguos, era que cuando había gente que moría debido a una plaga, a una enfermedad contagiosa, la costumbre era quemarlos. No tanto para enterrarlos y honrarlos, sino para proteger a los que quedan vivos. En este caso, en Amós, no es que está hablando de un enterramiento normal. Por eso es que no habla como que es costumbre, sino como es una excepción aquí. Entonces, Pablo en 1 Corintios 13:3, que usted lo vio, y si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, ¿okay?, no está hablando de que es costumbre entregar el cuerpo para ser quemado, ¿no? Él está simplemente acomodándose a las costumbres que se usaban en Corinto. En Corinto, ¿ok? Primero habían dos costumbres. Primero una era ofrecer holocaustos a los dioses griegos. ¿Okay? No eran humanos, pero eran sacrificios de animales. Pablo está diciendo, mira, si yo fuera tan bueno, recuerden el contexto de 1 Corintios 13, dice, si yo fuera lo más grande que hay, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, si yo fuera que amara tanto a alguien, o fuera tan devoto, o fuera tan ejemplo, que me atreviera a ofrecerme a mí para que me quemen en sacrificio, ¿qué saco yo con eso si no tengo amor? O sea, si no amo a Dios. Así que él no está diciendo, crémenme cuando me muera. Él lo que está diciendo es un ejemplo, una figura de dicción para que los que estaban escuchando en Corinto pudieran entender lo que él quería decir. Así que ahí tampoco se está apoyando la cremación. Ahora bien, en los pueblos que sí cremaban versus los que no cremaban, uno dice, oye, ¿qué posibles causas habrían habido para cuando se decidía cremar a alguien? Por costumbre, por así decirlo. No se sabe mucho porque no hay mucho escrito sobre esto en la historia. Simplemente cuando se habla de cremación o de sepultar a alguien en la historia, no se hace por abordar el tema de cremar o sepultar, se hace porque se cuenta
que simplemente debido a una guerra por allá, una muerte de alguien, pues cremaron a los muertos. Pero no es por darle una importancia como tal, es simplemente por redactar la historia. Ahora bien, allá en Ezequiel hay otra porción más, ¿verdad? Que es bien similar a la de Amós. Vamos a Ezequiel 39. ¿Ok? Mira el verso preciso, el verso 11. Dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan del oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. 14. Tomarán los hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. ¿Ok? Así que aquí está hablando, ¿ok? Aquí está hablando de el enterramiento como tal. Ahora bien, cuando usted viene a ver, dice, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. ¿Dónde dice aquí que hay cremación? Bueno, la cremación, cuando dice aquí, si alguien va chequeando por el país y encontrar los huesos de algún hombre, esto no es que en 7 meses lo que quedaban en los huesos, es que lo que alude aquí es que en algún lugar alguien cremó a un muerto y restaron algunos huesos. Pues esos huesos, estos que iban a ir a encargar, los iban a tomar y los iban a enterrar. Usted dirá, ¿y qué es toda esta calamidad? ¿Usted sabe cuál es este desenlace, hermano? Esta es la posteridad de la batalla de Armagedón. ¿Sí? La batalla de Armagedón estarán los israelitas enterrando muertos 7 meses. No los de ellos, los de las naciones circunvecinas. ¿Ok? Aquí no habla, fíjate, que habla más bien de enterrar. ¿Se lo ve? Para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra. Pero habían excepciones de algunos que quizá lo habían cremado. Así que aún ahí, la costumbre que se reseña, es la cremación, el enterramiento y no la cremación. ¿Okay? Entonces, hay alguien que dice, no, que allá crema, mira ya lo que le pasó a Asa. Vamos a Asa, rey de Israel, ¿te recuerda? ¿Verdad? Segunda Crónica 16:14. Segunda Crónica 16:14. Vamos a verlo aquí para que usted pueda ver. Dice, esto fue que Asa ve. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd y lo llenaron de perfume y diversas especies aromáticas, preparado por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Pero ahí dice que hicieron un gran fuego en su honor, no dice que fue que quemaron a Asa en su honor. Lo que se hacía con ese gran fuego era que todas estas cosas, los perfumes y las especias, las quemaban para que subiese como un incienso. Era simplemente dándole honra al rey. ¿Ok? Típicamente lo que se hacía era que cuando había un cambio de mando, ¿ok? Muchas de las pertenencias del rey las quemaban también. Se quemaban los muebles, por ejemplo, se quemaba su ropa, se quemaba especias. Así que no habla de quemar a Asa, habla de quemar estas otras cosas. ¿Ok? Entonces, en Primera de Reyes 13:2, ¿verdad? Para que usted vea, dice, vamos a ir aquí. He aquí que un varón de Dios por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. ¿Okay? He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Hablando de que sí van a quemar estos huesos. Pero miren lo que está pasando ahí. ¿Ok? Habla de una profecía que un rey, que se llama Josías, va a tomar los huesos de los hombres previamente enterrados. Y fíjate, no dice que es que él los va, ¿verdad? Va a quemar esos huesos de hombres. Dice, y los sacerdotes de los lugares altos, esos huesos, que queman incienso en falsa adoración. ¿Okay? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Dice que ese Josías va a limpiar el pecado de Israel. Va a tomar a los sacerdotes que sacrifican, a los demonios,
y los va a matar a ellos encima de los altares que ellos usan para deshonrar al Señor. Eso es uno. Segundo, es que quemará los huesos de hombres, los huesos de los sacerdotes fallecidos anteriormente, para que constate que el Señor quiere eliminar de raíz y de cuajo, por así decir, la práctica de la idolatría. No habla de que es una costumbre cremar. ¿Okay? Así que lo que estamos viendo es que en el Antiguo Testamento no hay referencias a quemar huesos, pero no quiere decir que es referencia a cremar a nadie de manera normal. Ya en el Nuevo Testamento, sin embargo, tampoco se menciona ninguna cremación, ni judía, ni pagana, ni cristiana. Y claramente lo que se entiende es que los primeros cristianos seguían la misma práctica que habían reconocido de parte de los judíos, de enterrar a sus muertos. Hay muchos historiadores de la época y comentaristas bíblicos como Tertuliano, habla de estas cosas al igual que otros autores. Así que la cremación nunca ha sido popular entre los cristianos, debido que, obviamente por esto, porque hay una tradición fuerte que procede de los judíos, ¿okay? También el hecho de que nuestro Señor fue enterrado. Y pues claro, si Él fue enterrado, pues se nos hace como que todo el mundo debería hacerlo también. ¿Ok? También es que hay algo fundamental aquí, hermanito. La esperanza del creyente es la resurrección. ¿Okay? Entonces, sabemos que el cuerpo se irá descomponiendo en la tierra al ser enterrado, pero hay un concepto de enterrarlo completo, porque ese cuerpo, como está enterrado completo, el Señor lo va a levantar cuando venga a buscar su iglesia. Claro está que los que han pasado muchísimos años sepultados, ya el cuerpo se ha descompuesto y muchas veces no queda ni polvo ni nada, pero con todo y eso, la costumbre más bíblica y más razonable es enterrar. ¿Ok? Bien importante. Ahora bien, no hay nada anticristiano en cremar, porque tampoco la Biblia condena, ¿verdad? Como pecado el cremar. ¿Okay? Ahora, en muchas ocasiones, como usted vio en la Biblia y también en la historia, se cremaba por asuntos sanitarios. ¿Ok? Este, hay mucha controversia respecto a la cremación, que dice, pues mira, es un método más rápido, básicamente es lo mismo, dicen, que sepultar, lo único que se descompone más rápido. Inclusive hay un método de cremación ahora que es la cremación líquida. No sé si he escuchado esto, que básicamente se mete el cuerpo en un tanque que tiene soda cáustica, nuestra lejía. Y entonces eso poco a poco va disolviendo el cuerpo. O sea, y le llaman pues sepultación acelerada, o sea, cosas como esta. La realidad es que no hay nada contrario a lo que dice la palabra contra la cremación. Así que, consejo que podemos derivar de esto. Si alguien, a pesar de que no es la costumbre entre los cristianos, decidiera cremar, pues no está mal, ¿ok? No está mal, no constituye necesariamente un pecado. Ahora, la preferencia y la costumbre es ciertamente enterrar. ¿Por qué? Porque es una semblanza de la vida eterna. ¿Amén? O sea, el cremar necesariamente conecta con una terminación, ¿verdad? Pero sí tiene una semblanza de terminación. Usted quema algo y se desapareció. Pero usted entierra algo y espera poderlo desenterrar. O sea, el Señor espera resucitarlo para el día postrero. ¿Amén? Así que, resumiendo, no hay nada condenable en la cremación, pero la realidad es que una práctica muchísimo más aceptable y más dada, y yo entiendo que más, me atrevería a decir, más cristiana, es sepultar. Ahora, bien podría ser que alguien dijera, pues mira, pues, ok, pero yo a mí o a quien sea, pues decidimos cremarlo. ¿Okay? Eso no es algo que ningún creyente debería condenar, ni en ningún otro creyente, ni en ninguna otra persona. ¿Okay? Son decisiones, ¿ok? Que cada persona debe tomar, ¿verdad? En su puro convencimiento. Si me preguntaran a mí,
¿Qué yo haría? Pues yo definitivamente optaría por enterrar. Es lo más natural. Y yo te diría que es lo más bíblico, vamos a decirlo de esa forma. ¿Okay? Pero vuelvo y digo, el cremar no constituye pecado necesariamente. ¿Ok? Me detengo aquí. Antes de ir a la próxima pregunta, si hubiera alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, si hay algo que no ha quedado claro o algo que pudiéramos apuntar más. ¿Amén? ¿Estamos bien con el tema? Muy bien, perfecto. Ahí estamos. Ok. Pues entonces, vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo podríamos saber o podemos constatar que estamos en los tiempos de apostasía cuando las mismas iglesias aceptan las cosas del mundo? ¿Okay? Pregunta muy válida. Vamos a definir primero, como hicimos con cremación, vamos a definir qué es lo que quiere decir apostasía. Apostasía viene de la palabra fundamental griega, apostasis, que es contradecir o negar. En el caso de apostasía es la acción de apostatar. O sea, es cuando se niega o se reniega públicamente de una fe, una creencia, esta es la definición general, de una creencia religiosa que se sostenía previamente. ¿Okay? Y un distanciamiento de la comunidad que antes era la comunidad del apóstata. ¿Okay? O sea, una enajenación completa, tanto en convicción como en congregación. ¿Entiendes? Así que casi siempre el término se usa peyorativamente. Peyorativamente quiere decir que no es algo encomiable, o sea, no es algo aplaudible el ser apóstata. ¿Okay? Cuando se es apóstata, pues se habla, ¿verdad? Y se piensa que es alguien que se rebeló, alguien que traicionó, que es desleal o que falta de fe. Acuérdense que apostasía no es un término puramente cristiano o exclusivamente cristiano. O sea, desde el punto de vista de los judíos, Pablo, Saulo de Tarso, fue un apóstata. ¿Okay? Él apostató contra el judaísmo, pero por la gran razón de vida, que era para convertirse al único Dios verdadero, al que él pensaba que él servía, pero como dice literalmente la Biblia, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así que para los judíos, Pablo era un apóstata. ¿Okay? Ahora bien, en el tiempo de Jesús vemos mucha apostasía, ¿okay? Del punto de vista, si lo consideramos que si los judíos estaban supuestos a ser servidores, creyentes y adoradores del Dios verdadero, el cual estaba frente a ellos cara a cara cuando Jesús predicaba, ¿por qué ellos no creyeron entonces en el Señor? ¿Okay? Así que lo que vemos, ¿verdad? En aquellos entonces, ellos, los judíos, no se consideraban apóstatas, ellos se consideraban como los de la verdadera religión. Y el que era un apóstata era el Señor Jesús. ¿Ves? Así que las cosas, ¿verdad? Hay que tomarlas como de quien vengan, ¿verdad? Porque todo el mundo puede decir, este apóstata o este hombre viene y está blasfemando porque él dice hacerse pasar por Dios. Mira cómo dice Deuteronomio 13:3. Dice, cuando se levantara en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Por qué mencionamos esta porción? Porque ese era el modo de pensar de los judíos. Ellos dirán, este vino diciendo que Él es el Hijo de Dios, que a Él es el que tenemos que adorar. ¿Ves? Así que ellos decían, la Biblia nos dice estas cosas. Lo cierto era que Él era el Dios que debían adorar, porque Él fue la personificación, la encarnación del Dios mismo que ellos decían creer. Y como dijimos, para ellos el Señor Jesús era un apóstata. Para ellos también Pablo era un apóstata, quizás fue el más famoso apóstata de todos ellos. Entonces, los primeros cristianos que eran judíos se convirtieron a Cristo. Los mismos judíos que no se habían convertido a Cristo los consideraban a esos primeros cristianos como que habían violado las costumbres judías y los castigaban duramente, ¿verdad? Por haber violado las costumbres judías. Váyase a Juan 9:22, te recordará esa porción, ¿verdad?
¿Se acuerda cuando estaba aquel que había nacido ciego y que lo llevaron a juicio y después trajeron a sus padres para que dieran fe de si él había nacido ciego de verdad o no? Entonces, cuando los padres lo llamaron y le preguntaron, ¿y ese hijo, verdad? Nació ciego, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué nació ahí? ¿Cómo es que está viendo ahora? Y él le dijo, nosotros no podemos contestar eso si eres un hombre viejo, pregúntenle a él directamente. Y dice aquí, esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto era como si fuera para los romanos excomulgado. O sea, expulsado de la sinagoga, no podía tener comunión con Dios porque se había enajenado de Dios. Imagínate, las cosas. ¿Ok? Así que ellos, ¿verdad? Los judíos trataban a estos que ellos decían apóstatas de esa forma. Ahora bien, también, ¿verdad? A lo largo del tiempo, cuando los cristianos, ya venía la primera o segunda generación, empezaron a aparecer falsos cristos y falsos profetas. ¿Okay? Todo esto estaba predicho por el mismo Juan, ¿okay? Que vendrán anticristos. Y lo que estaba sucediendo era que muchos de las congregaciones se iban detrás de estos falsos mesías y de estos falsos profetas. Esto no es nuevo, esto sucedía desde aquellos tiempos. Fíjate las preocupaciones de Pablo. Él decía, porque yo me temo que ustedes sean llevados fácilmente de la fidelidad a Cristo. ¿Okay? Mire Gálatas 4, 8 al 10 para que usted vea. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Porque guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto lo decía a las iglesias de Galacia, donde habían abandonado la libertad en Cristo y ahora se habían puesto a depender otra vez de este día sí, este día no, y todas estas cosas que ciertamente venían de raíces judaicas. ¿Okay? Así que vemos una semblanza de los Gálatas tendiendo a apostatar, ¿okay? De la verdadera fe. Ahora bien, algo que hay que entender claramente, hermano, porque se ha hecho esta pregunta antes. Ya sabemos que un apóstata es aquel que abandona la fe cristiana, en términos de nosotros, ¿verdad? De la verdadera fe, de la fe en Cristo. ¿Qué es un apóstata? Aquel que en un momento profesaba ser creyente y ahora no lo es. Entonces surgen preguntas grandes, como que dice, pero ve acá, alguien es cristiano, o sea, salvo, y después resulta terminando no siéndolo. No, eso no es lo que está pasando, porque sabemos que es imposible, porque por la Biblia sabemos que una vez uno ha nacido de nuevo, pues no podemos, esa persona no va a volver a servir al pecado, ¿verdad? Esa es la connotación. Lo que sí sucede es que hay muchas personas que profesan ser cristianos. Eso hay muchos. Yo diría la mayoría. Profesan ser cristianos, pero no lo son. Entonces son llevados de aquí para allá por errores de doctrina. De hecho, algunos son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Y esto está predicho en la palabra. Esto es el contexto de lo que nosotros vemos en Hebreos 6, 4 al 6. Que son unos versos muy notorios, porque muchas personas encuentran que hay una dificultad en entenderlos. Pero la dificultad de entender estos versos viene de porque hay personas que dicen, bueno, las enseñanzas de tal denominación son estas, las enseñanzas de tal denominación son estas, y las enseñanzas de mi denominación son estas. Por lo tanto, la palabra yo la debo poder encajar a lo que enseña mi denominación. Pero nosotros sabemos que esa no es la forma correcta de interpretar la Biblia. Debe ser al revés. Dice, la palabra dice esto. Mi denominación dice otra cosa. Por lo tanto, el que está mal es mi denominación. Y hay que pagar un precio por ello. Y hay que tomar unas decisiones por ello. Muchas personas no lo hacen, ¿verdad? Mire, por ejemplo, lo que dice Hebreos 6, 4 al 6. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, vaya presten atención, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. ¿Okay? Cayeron es la palabra apostatar. Vamos a buscarlo en Hebreos 6. ¿Okay? Recayeron. Parapipto. ¿Ok? Parapipto lo que quiere decir es abandonar. Es la misma raíz que nosotros vimos al principio de apostasia. ¿Ok? Es simplemente separarse de. Así que está diciendo, hubo unos que fueron iluminados con la luz de Cristo, gustaron del don celestial, o sea, de las bendiciones del cielo, participaron del Espíritu Santo y probaron la buena palabra del Señor y fueron testigos de los poderes del siglo venidero, o sea, de los poderes de la eternidad. ¿Ven? Y recayeron, o sea, volvieron al mundo. Es imposible que estos que recayeron sean renovados de nuevo para arrepentimiento, porque eso implicaría crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponer nuevamente al Hijo de Dios a los sufrimientos de su muerte, que es lo que quiere decir vituperio. Usted se pone a meditar, ¿qué es lo que me está queriendo decir la palabra del Señor aquí? Pues está diciendo primero varias cosas. Una de ellas es que hay muchas personas, como sabemos fundamentalmente que la Biblia habla de que el que está en Cristo está firme en Cristo, ¿ven? Y nadie lo puede arrebatar de la mano de Cristo. Eso es fundamental en la palabra. Pues ya que esa es una verdad bíblica, ¿cómo podemos interpretar la primera parte de estos versos? Cuando dice, es imposible, ¿verdad? Que los que participaron, gustaron, fueron hechos partícipes y vieron y experimentaron y recaen, se puedan renovar. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ser iluminado y gustar de no celestial y hecho partícipe del Espíritu y gustar la palabra y los poderes no implica ser salvo. Implica que todos ellos fueron testigos de todas estas maravillas del Señor. ¿Ok? Pero en un momento dado decidieron que eso no la hace, que no quiero, no creo, me cansé, me voy para el mundo otra vez. Cuando en realidad siempre estuvieron en el mundo. Lo que sucede es que nunca quisieron salir del mundo. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo aquí? Hay algo bien profundo aquí también, señor. Hay muchas personas que, y esto, ¿verdad? Es profundo y es bien solemne también. Personas que pueden estar perseverando, como dicen, congregándose muchísimos años en algún lugar, pero nunca en realidad conocen a Cristo Jesús. Sí participan, sí cantan, sí aquí, sí ofrendan y todas esas cosas, pero con el tiempo se constata que no son nacidos de nuevo, porque no han confiado en el Señor Jesucristo para salvación. Y es posible, en los tiempos de Pablo, estar en las iglesias así, tanto más posible y mucho más posible en estos días de hoy, cuando cualquier persona puede ir a cualquier sitio y simplemente ir allí y ser partícipe periferal y no ser salvo. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que cuando estas personas han visto toda la evidencia de la gloria de Dios, el poder salvador, la unificidad salvadora del Señor, que no hay nadie más que salve más que Él, y después decide rechazarlo, no se pueden renovar para arrepentimiento. Como quien dice, ya para ellos prácticamente si ya ellos rechazaron la verdad de Dios a sabiendas, sin ignorancia, pues entonces ya no hay más nada que hacer. Esto es paralelo con, ¿se acuerdan lo de el pecado imperdonable, hermano? ¿Okay? Lo de la blasfemia contra el Espíritu, es esto. ¿Ves? El Espíritu se les reveló fuera de toda duda, les aclaró todas las verdades bíblicas y ellos tuvieron toda la verdad y la gloria de Dios en su cara, pero dijeron que no. Ese tipo de apostasía basado en pleno conocimiento de Dios, pues es inexcusable. Eso es lo que la Biblia llama el pecado imperdonable, que hemos hablado anteriormente de esto. Así que la apostasía es algo serio, hermano. Así que, bien importante que nosotros entendamos que el Señor no condona la apostasía. El Señor predice que va a haber apostasía. De hecho, en Éxodo, usted recuerda la apostasía de los hijos de Israel. Cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, esperando que el Señor le redactara su ley y su palabra y sus expectativas, mientras ellos estaban allá, Moisés con
ciertamente con Josué al pie de la montaña y Moisés allá arriba con el Señor, mientras el pueblo allá abajo, como la cosa se tardaba, pues se desesperaron y usted sabe cómo terminó todo. Dice que el pueblo se desesperó porque Moisés tardaba en descender del monte y se fueron donde Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos si está muerto. Él nos sacó de Egipto, pero ¿y si Moisés se murió? Para que usted vea cómo era la fe de esta gente. Ellos pensaban que Moisés era Dios de ellos. Y dije, pues Moisés no está, pues haznos unos dioses en lugar de Moisés, para que usted vea cómo es la ignorancia. Y Aarón les dijo, que era más ignorante que ellos, dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráigamelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril, o sea, con el cincel e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, acabaditos de sacar de allí y ya estaban ellos apostatando contra Jehová Dios. Y usted sabe después que cuando Moisés le pidió cuentas a Aarón, que es este disparate que tú has hecho, él le dijo, fue que yo eché el oro en el fuego y salió un becerro. ¿Qué cosa? Debe ser, el pueblo me dio el oro, le dio el oro a este becerro y este becerro hizo otro becerro igual que él. Básicamente eso fue lo que hizo. Pero aquí vemos el ejemplo de la apostasía en el pueblo de Israel. Okay. Más adelante, si le damos, ¿verdad? Fast forward, ponle quizás 220 años, en el tiempo de los jueces, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice Jueces 2:11, y sirvieron a los Baales. Entonces dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron la ira de Jehová. Cabe, ¿verdad?, hablar del contexto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estaban tan accesibles este asunto de creer en otros dioses, de los dioses de alrededor? Porque la realidad es que el pueblo de Israel nunca cumplió su cometido de sacar a todas estas personas de la tierra prometida. Los dejaron entre medios y simplemente se acostumbraron a ellos. Se acostumbraron tanto que después acostumbraron a adorar a los demonios que ellos adoraban. Así que esto nos habla, ¿verdad?, de que cuando uno ve algo que no sirve, hay que extirparlo por completo, hermano. Eso tiene que ver también con nuestra vida. ¿Okay? Si nosotros tenemos en nosotros y pudiéramos tener aquí en nuestro corazón alguna creencia falsa, tonta, de estas que venían de los tiempos de antes cuando no servíamos al Señor, pues sácala fuera. Cualquier cosa que no esté basada en la verdad de la Escritura, hay que sacarla fuera y ya está, no, sin pena ninguna, no se pierde nada. ¿Okay? Esto pasó con ellos. Y dice que entonces se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Entonces ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Esta es la consecuencia de la apostasía. Si usted recuerda, hermano, en Mateo 9, en la parábola del sembrador, o la parábola de los terrenos, como podemos llamarle, está hablando de un terreno que sí dio fruto y de otros terrenos que no dieron fruto. ¿Verdad? ¿Qué está hablando? Está hablando de apostasía también. Mire, por ejemplo, los versos 20 y 21. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hebreos 6, 4 al 6, ¿te recuerdas? Mas no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Okay? Y esto simplemente es la descripción de alguien que apostata de la fe, ¿verdad? Cuando en un momento dado parecería haber tenido fe, pero se constata que negó la fe. ¿Okay? Pero ¿qué habla la palabra entonces de la apostasía? En los tiempos del Nuevo Testamento ya existía la apostasía contra la verdadera fe, contra el Evangelio del Señor Jesús. Pero Pablo a Timoteo le advierte, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, para que le pique el oído, deseo de oír cosas diferentes, vendrán entonces y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, maestros que le van a predicar los deseos y las cosas que quieren escuchar a los que le pica el oído.
y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto, ¿verdad?, estaba sucediendo y ha seguido sucediendo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Ahora bien, recuerda, otra predicción acerca de la apostasía donde estamos es 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Esto, para el tiempo que estamos hoy, debe haberlo leído unas cuantas veces, ¿okay? Porque este es el libro bíblico que estamos leyendo durante este mes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, cuando Él nos venga a buscar, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el espíritu, ni por espíritu, o sea, alguien que diga que viene con el espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, o sea, haciéndose pasar por nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que si usted recibe aquí en la iglesia, en Tesalónica, una carta que dice que está firmada por Pablo, que dice, el Señor viene mañana, es embuste. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice. Nadie os engañe de ninguna manera. O sea, el que venga mañana no quiere decir que el Señor no viene, es que no viene mañana. ¿Entendiendo bien? Ese es el punto de Pablo. Pablo dice entonces, porque no vendrá el Señor sin que antes venga, míralo aquí, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del futuro cuando se manifieste el anticristo, el hombre de pecado. Pero antes de ello va a venir la apostasía. ¿Okay? ¿De dónde nos habla esto en la palabra? ¿Te recordará? Si te va a Apocalipsis, vamos allá. Voy a buscar un verso. Creo que vamos aquí. Caída de Babilonia. Aquí la figura de Babilonia representa la iglesia falsa. O sea, la iglesia que dice que es verdadera, pero obviamente hace tiempo dejó de ser verdadera. O sea, hace tiempo apostató. ¿Okay? Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Primero, voy a hacer una pausita un poquito aquí. Las naciones han bebido el furor de su fornicación. O sea, que esta iglesia, esta iglesia falsa, Babilonia, en realidad está asociada con las naciones del mundo y con los reyes de la tierra, y se han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra, el sistema económico, es en realidad en lo cual está basado esta iglesia, para que usted vea la falsedad, ¿verdad? ¿Qué nos manda? ¿Qué nos manda? Salid de ella, le dice el Señor a los verdaderos. Salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Okay? La caída. Para más detalle de esto, hermano, puede ir de la serie última que habíamos reseñado en Apocalipsis, que ofrecimos allá en Honduras hace 2 meses. El tercer estudio. ¿Okay? Ahí está este detalle con más lujo de detalle. ¿Okay? Así que la apostasía va a venir. Entonces, la apostasía, hermano, como vemos, para contestar la pregunta, ¿sabe cuál es la pregunta? ¿Verdad? Hemos definido la apostasía, que vamos a hacer la apostasía, que la apostasía ha sucedido, seguirá sucediendo y se acrecentará en los tiempos futuros. Amén. Mire la pregunta original. ¿Cómo podemos saber que estamos en tiempo de apostasía? Cuando las mismas iglesias aceptan las cosas del mundo. Es que precisamente esa es la definición de apostasía. Que las iglesias, las congregaciones, se transforman en grupos de mundo, donde se aceptan las cosas del mundo como normales. ¿Okay? Esto precisamente es la definición de la apostasía. Por eso es que sabemos que es apostasía, porque las mismas iglesias que dicen ser de Cristo, hay muchas que no lo son, hermano. ¿Okay? Que dicen predicar la palabra, pero no se está predicando la palabra. Que dicen servir a Cristo de corazón, pero no sirven a Cristo de corazón. ¿Okay? Que dicen ser santas, pero no son santas. Amén. Y esto, la palabra, como usted lo vio claramente, nos dice que en los últimos tiempos, esto iba a ser algo
bien común. ¿Ok? Y lo estamos viendo a granel por todos lados. Usted está viendo todo esto por todo lugar. ¿Ok? Cuando usted viene a ver del mismo la definición bíblica de un creyente que se espere que le dé buen testimonio, usted va a ver que casi no los encuentra, hermano. Casi no los hay. ¿Por qué? Porque está pasando que el cerco de la apostasía se está cerrando y está abarcando a grandes grupos de personas. Hermanita Lucy, tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, que me quedé pensando en eso que usted dijo de que se sienta en el templo en el trono de Dios haciéndose pasar como Ah, sí. Dios. Sí, sí. Puede ser una persona que tenga tanto tanto poder, no necesariamente que diga que se acerque a algo de religión, aunque debe de tenerla, ¿verdad? Debe ser de Satanás, pero o es Satanás. Pero me pongo a pensar en eso, puede ser una persona que tenga tanto poder significando que se sienta en el trono de Dios. Claro, porque mire, lo que sucede es que obviamente lo que no está el detalle en esta porción, está el detalle en los capítulos centrales de Apocalipsis, donde dice que este tipo, este hombre de pecado, es un hombre literalmente, una persona de carne y hueso como usted y yo. ¿De dónde va a derivar el poder? Primero para poder, o pretender llamarse Dios y hacerse pasar por Dios y que la gente crea que eres Dios. ¿De dónde lo va a sacar? Del mismo diablo. Dice que va a haber una trinidad diabólica. Va a estar el dragón, la serpiente antigua que engaña a todo el mundo desde el principio. Va a haber un falso profeta, va a ser un líder religioso. Entonces va a haber un líder político que va a pretender gobernar las naciones y hacerse pasar por Dios. Se llama el anticristo o el hombre de pecado, como se le llama aquí. ¿Ok? Así que dice más, dice que este varón va a ser una estatua y esa estatua, el mismo falso profeta con el poder del diablo le va a impartir vida a esa estatua y la estatua va a moverse. Inclusive se dice que alguien va a herir de muerte a este hombre de pecado y va a aparecer como que murió, pero va a resucitar. O sea, él va a imitar o pretender emular lo que solamente el Señor Jesús ha podido hacer. Amén. Resucitar entre los muertos. Y todo ello usted lo ve bien claro en el libro de Apocalipsis. Le recomiendo para que vea estos detalles, ¿verdad? De dónde es que este varón, ¿verdad? Los detalles de referencia bíblica, de dónde él toma su poder. Creo que está en el segundo estudio de esos cuatro que le presenté. Si quieren, al final de este foro, le puedo poner de nuevo los enlaces. Yo una vez se los había puesto, pero como esos se van para abajo en el chat, yo se los pongo allí para que las conferencias son bien breves, que van al grano y tienen una diapositiva que les va a ayudar a entender esto. Pero sí, o sea, va a tener tanta atracción este hombre con su pecado, porque dice que va a hacer bajar fuego del cielo y va a hacer maravillas y cosas, van a hacer milagros y muchas cosas. Y la gente va a decir, este es el poder de Dios, no hay que buscar más nada. Y se van a ir, ¿verdad? Tras la mentira. ¿Okay? Y esa apostasía va a culminar en ese momento. O sea, esa va a ser la cúspide de la apostasía. Hay otro, creo que hay otros dos hermanitos que han levantado la mano, ¿amén? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Sí, amén, Rebeca. los que estamos verdaderamente en Cristo, ¿nos vamos a dar cuenta de todas esas cosas? Oh, sí, claro. O sea, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Nos vamos a dar cuenta de las cosas que son mentiras. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y nos advierte, nos dice, nos da discernimiento, nos dice, mira, esto y aquello es mentira. Entonces, no solamente eso, el Espíritu Santo también nos da espíritu de discernimiento para nosotros poder diferenciar a aquellos que vienen con mentira o los que sirven a la mentira diciendo que sirven a la verdad. ¿Okay? Y por ello ese es uno de los dones que Dios nos da. ¿Okay? Para ello. La realidad es que si usted, ¿verdad? Cuando pase el tiempo, antes que nos vayamos con el Señor, usted va a ir observando
que la apostasía es más y más y más generalizada. Inclusive, de momento usted va a estar constatando o dándose cuenta que aquellos de allá andan en apostasía. Estos de acá andan en apostasía. Y aquí en diferentes cosas. O sea, a veces vemos de algunos que profesan ser creyentes, algún grupo, denominación, congregación, pero entonces vienen y dicen que tienen tanto amor que apoyan la agenda homosexual. Esto. ¿Cómo es posible que alguien que es de Cristo, que Cristo salvó y que lo mandó a apartarse del pecado y a no apoyar el pecado, ahora apoya el pecado? O sea, esa es una evidencia clara. Pasa que muchas personas no lo quieren aceptar porque dicen que no puede ser. No puede ser que haya tanta apostasía, pero claro que sí, si la palabra lo dice. Entonces, por eso es que aquí lo dice, mira, nadie os engaña de ninguna manera. O sea, va a venir un montón de gente a decir que Cristo va a venir enseguida. Y yo le digo, Cristo va a venir, pero no enseguida. Porque antes va a venir la apostasía. Y después se tiene que manifestar el anticristo. Y la gente lo va a adorar. Y lo va a adorar a sabiendas. ¿Ok? Así que tenemos que estar pendientes de estas cosas. Porque todo esto en cualquier momento puede empezar a suceder. La manifestación del hombre de pecado. ¿Sabes? ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesté tu pregunta o si hay alguna otra pregunta. Amén. Así que, al fin de este foro, entonces les comparto los enlaces a las conferencias que están en YouTube y de allí lo pueden acceder. ¿Okay? Muy bien, hermanito. Vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Hubo pandemia en los tiempos de Jesús? La lepra pudo haber sido una de estas pandemias. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Pero antes de ello, vamos a reseñar esta epidemia a través de la historia, ¿verdad? Algunas de ellas, no todas. De hecho, las más notorias. Primero, me faltó la definición de pandemia. ¿Okay? Pan quiere decir amplio, o sea, generalizado, es lo que quiere decir. Y demia es, bueno, decir, una condición generalizada. O sea, cuando dice pandemia es que hay algo que sucede que lo abarca todo. Epidemia, ¿ok? Epi, de centro, es una enfermedad o una plaga o una pestilencia que está más bien generalizada, pero solamente en un lugar pequeño o en una porción, no es en toda la tierra. Pandemia no quiere decir que necesariamente abarca toda la tierra en todos los tiempos, pero por lo general se puede decir que en muchos lugares del mundo hubo una enfermedad que se generalizó por toda la tierra. Por eso es que al COVID actual se le llamaba al principio una epidemia, cuando sucedió y empezó allá en Wuhan, China. Con el tiempo pasar, los meses pasaron, empezó a haber casos en diferentes partes del mundo. Cuando tú revisas, dices, esto está empezando en todas partes del mundo, con cierta frecuencia, cierto porcentaje, y después de cierto porcentaje para arriba, por definición, los centros generalizados de la salud lo clasifican como pandemia. ¿Ok? Así que epidemia, pandemia, pues es lo mismo, excepto que la pandemia es generalizada. Pero a través de la historia, ¿ok?, han ocurrido muchas pandemias, ¿okay? Y muchas han, ¿verdad?, afectado a civilizaciones enteras, y muchas han hecho, ¿verdad?, sufrir, ¿verdad?, a naciones poderosísimas, matando millones y millones y millones de personas, ¿ok? Hoy día no estamos exentos de ello. Mire el COVID. ¿Okay? Pero muchas veces, gracias a los avances de la epidemiología y a las medicinas y todo, y al conocimiento, ¿verdad?, el salir de la ignorancia, el aseo personal y demás cosas, la vacunación y todo ello, pues las cosas y las enfermedades que antes eran bien comunes, que iban y venían y afectaban a millones de personas, ya no son las mismas, pero hay versiones diferentes, ¿okay?, como las que hemos visto en los últimos 40, 50 años para acá. ¿Okay? Allá, para el siglo XIX, este era uno de los pósters que se publican por allá en Francia. ¿Okay? Dice, vamos todos a la consulta. ¿Okay?
Dice, es más fácil el estar consciente de prevenir la malaria que el batallarla. ¿Okay? O sea, con la malaria es mejor que no te dé, previénela, que tener que batallar la malaria, porque entonces en realidad no había nada que batallar la malaria, la batallaban con quinina y otras cosas, pero en realidad no había. ¿Qué había que hacer? Pues había que evitar que el mosquito te pique. Pues, ¿qué quiere hacer con el mosquito que te pique? Pues que no nazca el mosquito. Pues elimínate todos los baches y todas las cosas que había. Cúbrete también, ¿verdad? Y sanitiza las cosas y evitarás que la malaria te dé, ¿verdad? Así que esto es evidente porque en esas sociedades pues sucedía mucho. Plagas, ¿verdad? En la antigüedad. Mire, la palabra plaga o la palabra pestilencia o la palabra peste, ¿ok? Se refiere a lo mismo. Es algo, ¿verdad? Se refiere típicamente a una enfermedad generalizada que típicamente atacaba de momento y atacaba sin piedad. ¿Ok? Así que cuando se habla de plaga, peste, pestilencia, epidemia o pandemia, se habla de lo mismo. Para allá, para el año 165 después de Cristo, muchos soldados regresaban, ¿verdad? De sus legiones por allá, de sus expediciones, conquistando. Cuando venían de por allá, a veces venían contagiados con diferentes enfermedades. Hubo una plaga que se llamó la peste antonina, que duró básicamente como 15, 16 años. Arrasó con las legiones romanas, ¿ok? Y se estima que mató a más de 5 millones de personas en el Imperio Romano, ¿ok? No se sabe qué la causó, pero los historiadores, según describen los síntomas, pudo haber sido la viruela, o sea, lo que en inglés se llama smallpox, ¿ok? Salían unas ronchas virulentas así y con pus y todo, y típicamente pues mataba en cuestión de una semana o dos. Eso sucedió y mire el estrago que causó allá en los tiempos de Roma. Más adelante, Cipriano, en los tiempos del emperador Cipriano, también hubo un San Cipriano, ¿verdad? Pero no es, San Cipriano no es el emperador. Es que ocurrió también contiguamente en los tiempos que este señor obispo de Cartago era obispo de Cartago y entonces le llamaban la plaga de San Cipriano, pero por las dos razones. Pero anyway, en aquellos tiempos, este Cipriano describió esta plaga que ocurrió en esos años como la plaga de la señal del fin del mundo. Me detengo un poquito ahí, ¿verdad? Muchas personas dicen, el COVID es señal que el mundo se está acabando y se acaba ahora. Han habido plagas peores que el COVID. ¿Okay? Lo que pasa es que uno, como está metido dentro de la olla del COVID, piensa que esta es la peor, pero cuando uno se ve, y vamos a ver otras más a lo largo del tiempo, ha habido plagas peores. Y lo que quiero ilustrar con esto es que es bien sencillo y bien común y casi, ¿verdad? No, ¿sabes? A veces es hasta irresistible el que una persona diga, esto que está pasando en mis tiempos, esto tiene que ser el fin, tiene que ser el fin, no hay forma. Usted va a ver una ya mismo que por ahí, que todo el mundo decía que era el fin y no lo fue. Dice que esta plaga, ¿verdad? En su pico, morían 5.000 personas diarias en Roma, en la ciudad de Roma nada más. Para que usted tenga idea, ¿ok? ¿Cómo era esto? Una ciudad que en aquel tiempo quizás pudo haber tenido, no sé, 2,5 millones de personas. Póngale a la gente que hay en Puerto Rico, póngale 3 millones y pico. A exagerar. Se morían 5.000 personas al día. Y nosotros acá ahora en este tiempo están muriendo 25 y dicen que la cosa se está poniendo malísima. Imagínate, pues morían 5.000 en aquel tiempo. Para que ustedes tengan idea de la magnitud de esta plaga. ¿Ok? Se nos habla, ¿verdad? De esta plaga que era una plaga que decía que los intestinos, las palabras de los historiadores, se le disolvían a la gente. ¿Usted sabe qué era lo que parecía? ¿Usted conoce la plaga esta de la bacteria que se come la carne? El Escherichia bacteria. Eso parece que era lo que pasaba aquí. Pero fue una cosa fulminante en aquellos tiempos que no existía nada como antibióticos ni nada de esos tratamientos. Simplemente la gente se daba a la tarea de recopilar los muertos, mire, hablando de cremar, y los quemaban. ¿Ve lo que digo? Los quemaban más bien para tratar de eliminar la enfermedad. No se sabe. Lo veo aquí, mira, los intestinos relajados por un flujo constante descargaban la fuerza corporal, o sea, la persona se vaciaba. Y entonces
la fiebre que está dentro de su cuerpo produce unas heridas en la boca. Parece que sí, parece que era como una bacteria que se comía la boca y toda esa cosa. De que la cosa era bien, bien mala, de verdad. Así mismo como vino, así mismo se fue. Más adelante, lo que se conoce como The Black Death, o la muerte negra, ¿okay? O la peste. La peste, o sea, había habido pestes anteriores en términos de pestilencia, pero esta era la más grande de todas, ¿okay? En el siglo XIV. ¿Okay? ¿Qué pasó? Se estima que entre el 50 y el 60% de la población de Europa murió durante la peste negra. Esa era de verdad, la pestilencia de las pestilencias. Esta era una pandemia de clase universal. ¿Ok? Es terrible. ¿Ok? Ahora bien, esta vino durante estos años, 8 años, pero cada 10 o 20 años venía un rebote. Y así estuvo. ¿Ok? Y está bien que no fue tan intensa, pero moría muchísima gente, por millones también, cuando volvía la peste. Sí sabemos lo que causaba la peste. ¿Ok? Y el ciclo de vida de la peste era basado a las pulgas que estaban en unas ratas. ¿Ok? Y estas pulgas eran portadoras del virus. Y entonces estas pulgas, vivían en las ratas eran portadoras, picaban a las ratas y después picaban a los humanos. Porque las personas en aquellos tiempos pues, pensaban que la peste estaba en el aire. Parece que como hay otras pestes que sí están en el aire, me refiero a los malos olores, ¿verdad? Ellos pensaban que era un humor, o sea, algo que estaba en el aire, que tú lo respirabas y se pegaba. Te recordarán aquellos tiempos, no lo tengo ilustrado aquí, pero los médicos usaban una máscara que parecía como si fuera un pájaro. Una máscara larga así, para filtrar el aire, para ellos no contagiarse, porque ellos pensaban que en el aire era que estaba el mal. ¿Okay? Cuando el mal estaba en las pulgas, que como, vamos a decir así, el asunto de bañarse no era muy generalizado en aquellos tiempos. Pues estas pulgas, como la gente vivía con animales y todo cerca de las casas, la pulga venía y picaban a la gente y le daba la enfermedad. ¿Okay? Así que esta yo creo que fue la peor pandemia que ha sucedido en la historia de la humanidad. ¿Okay? Así que, para que usted vea, ¿verdad? Algo tan terrible. A través de ello, por ejemplo, podemos mencionar esta que sucedió en los tiempos, ¿verdad? De cuando era la conquista europea en América, por allá al sur del área que se conoce como México hoy, se llamaba la epidemia o la plaga de Cocolitzli. ¿Okay? Esto se estima que mató a 15 millones de personas en México y América Central. ¿Okay? Había habido una sequía extrema y de momento ¡plop!, explotó esta epidemia. ¿Ve lo que le digo? Esta epidemia pues se llama epidemia porque fue localizada más bien en esta área, pero aún siendo localizada mató a 15 millones de personas. ¿De dónde vino la enfermedad? Pues usando el DNA o el ADN de los esqueletos de las víctimas sepultadas, lo que se entiende es que había una clase de salmonela. ¿Cuál es la salmonela? Que existe todavía en nuestros días. Y esta se entiende que es la que ha causado una fiebre a lo largo, ¿verdad?, de todo el cuerpo, una fiebre altísima, parecida al tifus, a la fiebre tifoidea, que es mortal prácticamente. Causaba una diarrea, una deshidratación, y la persona se moría. ¿Okay? Así que todas estas cosas sucedían. Más modernamente, antes de que terminara el siglo XIX, vino la pandemia de la influenza. Eso fue a través del mundo entero. A través de todo el mundo mató 1 millón de personas. ¿Okay? Pues desde que el momento que se descubrió hasta el momento que vino el pico, pasaron solamente 5 semanas. Eso fue como algo brutal que sucedió sobre la faz de la Tierra. Empezó en Rusia, ¿ok? Y se pasó por Europa y después por el resto del mundo. Y usted tiene que tomar en cuenta que en aquellos tiempos no existían los vuelos por avión. Hoy día las cosas se transmiten en el mundo porque hay vuelos por avión. En aquel tiempo era por barco y lento. Así que rapidísimo esto pasó a un extremo a otro del mundo. Se entiende que este virus sí estaba flotando en el aire, que quizás fue llevado por las grandes corrientes de aire y fue llevado de lugar a lugar. Y la otra es la que se conoce como el Spanish flu, el
la influencia española. Porque que no necesariamente es que es española. Es que lo que pasa es que donde primero las noticias que reportaban esta enfermedad venían de la prensa española, ¿ok? Durante la Primera Guerra Mundial, y la gente entendía de que era española. En realidad ya estaban reportando que esto estaba sucediendo en otras naciones, ¿ok? Así que se estima, ¿ok?, que esto mató, ¿ok?, por lo menos a 100 millones de personas en 3 años, en el mundo entero. O sea, y no sé si usted había escuchado sobre ella, pero muchas personas desconocen esto. Hablan de las grandes cosas que sucedieron después, pero hablan de la Primera Guerra Mundial, lo terrible que fue, pero más terrible que la Primera Guerra Mundial fue este asunto de influenza. ¿Okay? Todos, desde el Polo Sur hasta el Polo Norte, se infectaron como 500 millones de personas, ¿ok? Y una quinta parte de ellos murió. O sea, la tasa de mortalidad era 20%, comparado con un 5% que tenemos acá, para que usted vea. Así que esta fue peor. Se nos olvida también la pandemia del SIDA, que esta básicamente es notoria de hace 40 años. ¿Okay? Desde que se identificó el SIDA en los últimos 40 años, se estima que han fallecido 35 millones de personas por SIDA. Lo que sucede es que después, al tiempo, se encontró, ¿verdad?, una forma de contrarrestarlo o de por lo menos de aliviar sus efectos. Y muchas personas, pues, viven de una manera normal, claro, en tratamiento continuo. Y entonces, pues, con el tiempo, pues ya no se estima que es tan grave, ¿verdad? Pero la realidad es que fue algo que vino de momento y afectó a la humanidad completa. ¿Okay? Si usted recuerda, ¿verdad? Yo recuerdo para esos años 80, que yo era joven, estaba en la universidad. Eso era, no se hablaba más que de SIDA. Y pasaba aquí, aquí, allá, y aquí, allá. Y pasaba como para la pandemia hoy, ¿verdad? Que todo el mundo que está enfermo dice que tiene SIDA. Veían unos flacos, el refrán era, parece que tiene SIDA. Y sí, ¿sabes? Y sucedió porque era bien generalizado. ¿Ok? Y esto es parte de las pandemias que han ocurrido en la humanidad. Ahora bien, a través de la Biblia vemos plagas también. Usted recordará, por ejemplo, las siguientes. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón, allá en el libro de Números, murieron 14.700 personas. ¿Ok? Cuando el pueblo entonces, más adelante, el pueblo de Israel fornicó con las hijas de Moab, murieron 24.000. ¿Ok? Castigo del Señor. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, ¿usted recuerda? Y les vino una plaga, porque salían como unas ronchas grandes, como se mencionan unos ratones por allí, pues también parece que, como ellos pusieron unos zarcillos de ratones encima del carro cuando devolvieron el arca hacia Israel, personas entienden que es posible que hayan sido relacionados a la plaga y posiblemente haya sido la peste bubónica, o sea, lo que causó la peste negra muchísimos años después. A la gente de Bet-Semes también, ¿verdad?, que llegaron al área de Israel y el arca fue devuelta. Dice, murieron 50.070 hombres por la desobediencia también. Cuando trató de invadir Sennacherib, asirio, trató de invadir Jerusalén. Ok, usted recuerda, ¿verdad? Allá creo que está en Isaías capítulo 36, también lo menciona. Murieron 85.000 asirios. Lo que se entiende es que fue una plaga bubónica que el Señor les mandó. Y también cuando David le dio aquello de pasarle un censo al pueblo y ofendió al Señor con esto, la peste que mandó el Señor contra el pueblo eran 70.000 hombres. Hasta el momento cuando el Señor la detuvo, cuando David se arrepintió y le ofreció holocausto. Se recordará esto. Así que todas estas cosas, hermanos, se mencionan en la Biblia. Estas plagas están allí. Ahora bien, ¿qué va a suceder? O sea, ante la pregunta de, ¿habían pandemias en los tiempos del Señor Jesús? Sí, habían pandemias. ¿Ok? Antes de los tiempos del Señor Jesús y después de los tiempos del Señor Jesús. ¿Y qué de los tiempos del futuro? Claro, la lepra no se consideraba como una pandemia, se consideraba más bien como
como una pestilencia. Y no era pandemia en el sentido de que ocurrió y se va. Porque las pandemias y epidemias tienen esto, que todo está bien y de momento ocurre y al tiempo que sea se va. La lepra era de permanencia y era constante a través de toda la humanidad, excepto ya en los tiempos modernos, cuando entonces se trata y se descubrió cómo se podría tratar y se cura. En los tiempos de antes era bien generalizada porque no se sabía cómo tratarla. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor respecto al futuro? ¿Okay? Así que el Señor Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron específicamente sobre el futuro, el Señor les había dicho, mira, ¿sabes qué? Aquí no quedará piedra sobre piedra de este templo que no se ha destruido. Y ellos le dijeron, oye, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Okay? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Okay? Esta es la palabra que se traduce pestilencia, se traduce pandemia, ¿verdad? En nuestros tiempos. Así que sí va a haber, o sea, la señal. ¿Te recuerda cuando estuvimos leyendo 2 Tesalonicenses? Junto con la apostasía y junto con todas estas plagas que va a haber, que Dios va a mandar sobre la humanidad. ¿Ok? Vendrán pestes, o sea, vendrán pestilencias. Pero dice que esto es principio de dolores. ¿Por qué? Porque esto va a suceder, este aumento en pandemia y enfermedades contagiosas y cuánta cosa, va a suceder aún cuando la iglesia está en el mundo. Todavía. Por eso le llama principio de dolores. Así que cuando todo esto vaya aumentando en frecuencia, en intensidad, es una clara señal de que el Señor viene. Y cuando el Señor venga y se lleve a la iglesia, entonces es que se va a desatar el peor de los castigos sobre la humanidad. Por eso que le llama principio de dolores, pero cuando el Señor se lleva a la iglesia, entonces es que empiezan los dolores. Así que, si no se puede pensar, esto podría implicar que las pandemias que vienen en el futuro, pues serán súper terribles. ¿Okay? La iglesia está amparada por Cristo Jesús. Amén. Así que, mientras tanto, a través de este principio de dolores, el Señor está con la iglesia y el Señor está con nosotros. Y tenemos que tener nuestra confianza plenamente en Él. Así que, contestando la pregunta original, ¿okay? Acerca de si hubo pandemia en los tiempos del Señor Jesús, sí. ¿Hubo permanencia de algunas enfermedades? Sí, como la lepra era una de ellas. Amén. También existían muchas veces enfermedades crónicas gastrointestinales. Sí, para aquellos tiempos existía lo que más tarde se le llamaría el cólera. ¿Okay? Una enfermedad ¿verdad? Gastrointestinal que podía ser fatal. De hecho, epidemia de cólera que arrasó con el mundo para allá, para el siglo XIX también, y todo ello. Así que la realidad es que sí. Ahora, ¿tendrán epidemias en el futuro? Sí. ¿Se pondrán peores con el tiempo? Sí, especialmente cuando estemos en los tiempos de cuando la iglesia ya sea quitada. ¿Okay? Me detengo aquí de nuevo. Por si acaso hay alguna pregunta, alguna duda, algo que podríamos aclarar. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, vamos a la cuarta pregunta. ¿Por qué la Biblia dice que seamos como sal en la tierra y no como azúcar? Que típicamente nosotros, ¿verdad? Combinamos la sal y el azúcar. Son, yo creo que dos condimentos esenciales, ¿verdad? Sal y azúcar. ¿Por qué dice la Biblia que seamos como sal y no como azúcar? Porque usted diría, yo pienso que la pregunta tiene que ver que, pues oye, como azúcar, porque así endulzamos, ¿verdad? A las personas. Más sin embargo, dice que seamos como sal. ¿Ok? En nuestra cultura, estar salado implica como que alguien tiene mala suerte, ¿verdad? Entonces, en nosotros, en nuestro contexto, decir la piña está dulce,
implica algo bueno. Pero la calle está salada, fulano está salado o está dura, implica algo malo, ¿verdad? Y siempre la sal se toma en cuenta como algo malo en nuestra cultura aquí, en este país. El azúcar, pues, quien no le gusta el azúcar, dirá. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, ¿ok? Estos versos, ¿verdad? Que hablan claramente sobre esto, por lo menos 2 versos, hay otros cuantos más, pero estos básicamente son los fundamentales. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, ese es Mateo 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? O sea, ¿con qué vamos a arreglar la sal si la sal deja de salar? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vamos a explicar, ¿verdad?, estos versos, ¿verdad? Pues es muy importante entender la palabra. Así que, estrictamente hablando, nosotros hoy sabemos, una persona del siglo XXI, nosotros sabemos que la sal no puede dejar de ser sal. Entonces, pues claro, porque la sal es cloruro de sodio. Y un ion de sodio y un ion de cloro. Se lo combina y se produce la sal de mesa. ¿Okay? La sal no puede dejar de ser sal, porque siempre va a ser cloruro de sodio y por lo tanto va a salar. Es bien estable. Mientras usted constate de que es sal, va a tener el efecto de salar. Eso es fácil. ¿Ok? Así que, ¿se puede mezclar con otras impurezas? Sí se puede mezclar con impurezas. Con otras cosas que no son sal y que mezcladas, alguien le llame sal, pero tiene más impureza que sal. Eso es posible, ¿sí? La sal que se llama sal, pero por volumen lo que tiene es poquita sal y el resto son contaminantes, no sirve. Porque aunque los contaminantes pudieran ser abono por sí solos, por el simple hecho de que están mezclados con la sal, los hace inútiles. Porque usted nunca, ¿verdad?, con cloruro de sodio, usted no va a usarlo como abono en ningún lugar del mundo. Porque eso básicamente, si usted le echara sal, usted no le echa sal a las matas, ¿verdad? Que usted diga, bueno, yo voy a echar sal a esta para ver si tira para adelante. Porque usted le cambia eso y esa salinidad se le mete por ahí para abajo y las daña. De hecho, hay plantas, como usted sabrá. Usted recuerda, por ejemplo, los manglares, ¿okay? El mangle. Casi muchos de los mangles, no todos, pero la mayoría, ellos pueden existir en agua salobre, lo que llaman brackish. O sea, agua que no es tan salada como la de mar, pero no es dulce tampoco. Y pueden existir en agua que tenga un poco de sal. Pero esos son el mangle, algunos de ellos, y algunas otras plantas. La inmensa mayoría de las plantas en el mundo no pueden vivir cuando el agua es salada. ¿Okay? Así que un fertilizante que tenga un poquito de sal no sirve para nada. Ahora, lo que se conocía como sal en los tiempos del Señor Jesús, ¿okay?, era un polvo blanco, que se veía blanco como la sal que usted compra hoy, que se ve blanca, ¿okay?, y que típicamente venía en aquella época, en aquella región de los alrededores del Mar Muerto, que hay mucha sal. Y tenía cloruro de sodio, pero además de cloruro de sodio tenía un montón de otras cosas más. ¿Okay? Porque en aquellos tiempos no existían refinerías donde usted podía procesar este compuesto y sacarle lo que es sal y lo que no era sal, botarlo. Por lo tanto, simplemente echaban el agua a secar y al secarse se quedaba la sal, la secaban, la molían y la vendían. Y esa sal de aquellos tiempos pues tenía más cosas, de hecho a veces tenía más impurezas que lo que realmente era sal. ¿Ok? Entonces muchas veces pasaba que con el tiempo la humedad que absorbían los contaminantes afectaban el cloruro de sodio, lo que era sal de verdad, y se disolvía, y con el tiempo se iba disolviendo, y al pasar el tiempo, lo que tú antes creías que era sal, ahora es todo contaminante, y entonces no tenía potencia para salar. Y se le decía que la sal había perdido su sabor, ¿ok? Tú lo veías blanco, todavía se parecía a sal, pero ya la sal se le había ido. Se le llamaba sal y muchas veces lo vendían como sal, pero no tenía potencia. Así que era simplemente un polvo que dice, no sirve para nada, sino para echarlo en el piso y hollarlo por los hombres. Como que dice, échalo en el piso para que por lo menos la gente pise y no resbale. Porque como no sirve para más nada, pues
En vez de botarlo, pues bótalo en la calle para que la gente no resbala, que sea bendito. Eso es lo que es la connotación de lo que dice aquí Mateo 5:13. Entonces, el Señor, ¿verdad? Aquí que viene el asunto de que porque es sal y no azúcar. Dice, Jesús, ¿verdad? Asemejó a los discípulos como la sal. Ustedes son la sal del mundo. Para el mundo, los creyentes son la sal en la vida diaria. ¿Por qué? La sal sazona los alimentos, o sea, hacen que tengan, podemos decir, argumentar que tengan su sabor apropiado. Le da sabor al mundo. Le da la connotación necesaria al mundo. La sal impide que se extienda la corrupción. Importante. Siempre es usado para prevenir la corrupción en las carnes. Usted sabe que las carnes se salaban, antes no había nevera. Se salaban las carnes y se preservaban. Todo aquello que usted guardaba en sal, pues se le preservaba, ¿verdad?, la calidad. También la sal da sed. En este caso, la connotación de dar sed de la palabra del Señor. Los creyentes deben infundir esta sed, este testimonio en el mundo, de manera que cree la sed de la palabra del Señor en el mundo. Y también potencia el sabor, como quien dice, resalta entre el mundo. Es por eso que entendemos que el Señor usó la palabra sal, ¿verdad? Porque azúcar como tal, pues, a pesar de que era apreciada, la sal era el componente esencial y más apreciado por naturaleza. De hecho, la palabra salario viene de sal. ¿Ok? Era tan preciada la sal que a muchos soldados romanos se les pagaba en monedas, pero por el lado se les daba una porción sustancial de su salario en sal, porque era bien apreciada, claro, sal para comer, pero sal también para negociar con ella. Por eso se llama salarium, de ahí es que viene. Entonces la palabra asalariado es una persona, podríamos decir que es una persona salada, pero sabemos que esa no es la connotación. El asalariado, según la Biblia, es aquel que trabaja para el Señor, dice puramente por el dinero, lo cual es una abominación para el Señor. Pero usted tiene la idea, ¿verdad? Salarium. Así que los cristianos son los que dan la chispa a la sociedad humana. O sea, los creyentes tienen que, yo por chispa uso la nota discordante, en el sentido, o sea, en todo este concierto que es el mundo, el cristiano viene y toca la nota que no es, para que resalte y para hacerle ¿verdad?, una advertencia al mundo, pero una buena advertencia. Esa es la connotación de la sal. Creyentes también, y la fe en Cristo y el amor que Cristo tiene por los creyentes, que ama a los creyentes y los protege y los bendice y bendice a todos los que están a su alrededor también, pues actúa al creyente como un conservante para el mundo. No sé si entiende lo que le digo, ¿verdad? ¿Cuántas personas son bendecidas a cuenta de que usted es creyente? No solamente porque usted es una persona juiciosa, una persona buena, una persona amorosa, pues ahí hay bendición para que está al lado suyo. ¿Quién no va a ser bendecido de una persona que se pegue a una persona que ame, ¿verdad?, como Cristo le ama? Pues claro que va a haber bendición. Así que también el creyente está para hacer valer aquellas cosas que honran a Dios, los cuales hacen que la sociedad se mantenga estable también. Bien sabemos que en el futuro ni la sal de los creyentes va a estabilizar la sociedad, dice, porque es que todo obligadamente va a ir hacia la apostasía. Pero mientras estamos aquí, somos la sal de la tierra. ¿Ok? Y también los creyentes hacen que otros puedan adquirir la sed de justicia que se describen en los mismos versos que están ahí en el Sermón del Monte. Bienaventurados seréis cuando tengan hambre y sed de justicia, porque ustedes serán saciados. ¿Okay? Así que debe ser el creyente una bola de sal, como diríamos, ¿verdad? Ahora, si de momento usted va al supermercado y compra un pote de sal Morton, no puedo evitar que yo recuerdo que hace muchos años yo iba y el pote de sal valía 19 centavos.
Yo sé que no vale mucho ahora, pero 19 centavos. Posiblemente algunos de los que están en la llamada digan, oye, 19 centavos era caro. Cuando yo iba al pote costaba 4 chavos. Y esta sal Morton, esto lleva años. Y te dice, wow, ¿cuánto ha bajado el precio de la sal? ¿Usted se imagina si a alguien le dieran una libra de sal en los tiempos del Señor Jesús? Esto era como si fuera casi oro, varón. Y mire ahora, usted va y compra, yo no sé cuánto que vale la sal ahora en pote, a veces uno la compra y le mira el precio, siempre vale lo mismo, más o menos. Pero mire, esto tiene casi más de libra y media, y esto se consigue por ahí como si cualquier cosa. ¿Okay? Y yo pienso que así es que debe ser el creyente también. Debe estar disponible en todo momento, a salar en todo momento, ¿verdad? Para mostrar la gracia de Dios en todo momento. Ahora, si usted va al supermercado, no, por ejemplo, viene un día Lorena y me manda, mira, tráeme un pote de sal. Yo voy a entrar con un pote de sal de esto que está aquí. Y la llevo allí. Y cuando le echamos la sal a los huevos hervidos, vamos a poner, dice uno hace, pero tú le echaste sal a esto. ¿Le eché sal? Pero no sala. No sala, no da sal, no da sabor salado. Si la sal se pone insípida, ¿cómo la podemos arreglar? No se puede arreglar. La sal no se puede arreglar. O sea, el creyente, si no es sal, no se puede arreglar. Por lo tanto, el creyente, verdadero creyente, que sí es sal, claro está llamado a dar testimonio. Pero este asunto del creyente perdiendo su sal, muchas veces puede implicar el creyente aquel que está perdiendo su testimonio. ¿Va viendo? El testimonio es algo que muchas veces no se puede recuperar, hermano. El testimonio se daña una vez y después de ello es casi imposible restaurarlo. Por eso es que es una fragilidad y una belleza nuestro testimonio. Tenemos que asegurarnos que siempre estamos caminando con el Señor, viendo al Señor que siempre nos ayude a andar en su camino y prevalecer en nuestro testimonio. ¿Okay? Es importante. Si se pierde el sabor de la sal, ya no sirve para nada. O sea, y es trágico, ¿verdad? El hecho de que el Señor pudiera pensar que uno de nosotros no sirviera para nada. Ahora, delante del Señor, el Señor, ¿verdad? Cuando usted está caminando con el Señor, usted es fiel al Señor, el Señor, claro, está con usted. Va a haber momentos en nuestra vida que vamos a flaquear, ¿verdad? Y podemos constatar ellos como momentos donde no honramos al Señor. Eso es una cosa, hermano. Eso nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Lo que llama a perder su sabor aquí es el asunto del mal testimonio generalizado. Lo que yo le llamo, usted me ha escuchado predicando sobre la contradicción, ¿verdad? ¿Qué es contradicción? Pues que alguien diga que es creyente, pero toda su vida dice que no lo es. Pues esa sal no tiene sabor. Esa sal no tiene credibilidad. Esa sal ya no es sal. Es lo que estamos diciendo aquí. Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, sí, exacto. Como dice el Hermanita Rosada, se usaba para sazonar las ofrendas. Las ofrendas no se servían sosas, se servían con sal. Muy cierto, ¿verdad? Esa es una connotación allá en Levítico que tiene que ver con la belleza de las obras que el creyente hace para el Señor, en el sentido del holocausto de la antigüedad. ¿Okay? Así que bien importante, ¿verdad? Una cosita, bien importante, ¿ok? Así que vemos aquí burlándose, ¿verdad? Que hacen la L así de loser, tipificando a alguien del mundo que se está riendo de uno que dice que es creyente pero no le está dando buen testimonio, ¿ok? Así que el discípulo tiene una gran función, ¿verdad? Que es ser sal de la tierra, viviendo como cristiano en un mundo que se burla de cuando usted le podría dar mal testimonio o cuando alguien dice que es creyente y le da mal testimonio todo el tiempo, pero ellos mismos, sabiendo que se le está dando mal testimonio, entonces no buscan cuál es el buen testimonio. ¿Está viendo? Porque así esa es la tragedia de esto, ¿verdad? Ellos mismos siguen burlándose, pero en realidad tampoco es que dicen que van a creer en Cristo. Así que el mundo menosprecia al creyente que no está consagrado, por lo general. Fíjense, aun cuando la Biblia dice que os aborrecerán por causa de mi nombre, la realidad también es que aborrecer a alguien es una cosa, burlarse es otra. Alguien puede aborrecerte por ser creyente, pero tu testimonio va a impedir que se burlen. ¿Va bien? Son dos cosas que no necesariamente son las mismas. Es importante que las consideremos las dos. Así que bien importante. Así que
el enfoque que estamos viendo aquí, hermano, para ir resumiendo el tema, es que no es suficiente hacer un buen comienzo en la vida cristiana. O sea, o sea, alguien se acabó de convertir y está ahí está encendido con Cristo. ¿Ok? Tenemos que seguir andando con Cristo Jesús. ¿Ok? Y no podemos entonces depender de que aquel que está allí es sal, y este que está aquí es sal, y este otro que está aquí conmigo es sal. Cuando el Señor dice, tened sal entre vosotros mismos, en vosotros mismos, como que dice, usted es el que tiene que tener sal. Usted es el que tiene que encargarse de darle gloria al Señor y dar por gracia lo que el Señor le da. Amén. Entonces, tenemos que evitar perder la sal. No podemos tolerar aquellas cosas en nuestra vida que nos hagan perder nuestro sabor. ¿Cómo podemos perder el sabor? Haciendo las cosas que a Dios no le agradan, escuchando y dejándonos confundir por falsa doctrina, imitando las cosas del mundo, amando las cosas del mundo. ¿Va bien? ¿Okay? Así que es bien importante. ¿Okay? Así que una parte del contexto, vamos a Marcos 9:50 también. ¿Okay? El creyente se connota o se denota como un sacrificio a Dios. ¿Verdad? Vamos a buscar un momentito aquí. Mire, dice, mire la connotación. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí está la referencia que estaba mencionando la maestra Rosana, ¿verdad? Allá en Levítico. Esto es lo que quiere decir esto. ¿Qué quiere decir ello? Todo sacrificio será salado con sal. Mira este verso 49. Mira lo que quiere decir el verso 49. ¿Okay? Cuando se usa la palabra salados con fuego, ¿okay? Se va viendo aquí. Aliso, la palabra aliso como tal. ¿Okay? Será, se usa en el contexto de contaminar. ¿Okay? En este caso. O sea, todos van a ser impregnados con fuego. ¿Ok? Y todo sacrificio será salado con sal. Aquí está hablando, ¿verdad? En la primera porción del verso está hablando de los impíos. ¿Ok? Aquellos que no son de Cristo eventualmente serán, ¿verdad? Salados con el fuego. Van a pasar al lago de fuego en la eternidad, eso lo sabemos. Segunda parte del verso habla de sacrificio. Sacrificio en el sentido de holocausto, de una ofrenda a Dios. Dice, más sin embargo, los que para Dios serán ofrenda y todos, ¿verdad? Aquellos que son salados con sal. ¿Quiénes son los que son salados con sal? Los creyentes. ¿Ok? El fuego del lago de fuego es el que va a salar a los impíos. ¿Ven? Mas sin embargo, para el Señor, los creyentes son sacrificios vivientes que están salados con sal. Esa es la connotación que nos da el verso 49. Por eso que dice, es que la sal es buena. Y hay que seguir siempre salado. Pero si los que están salados se tornan sosos o insípidos o desabridos, como dirían, ¿cómo lo vamos a arreglar? La realidad es que no lo podemos arreglar. Por lo tanto, hay que seguir siendo salados con Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor, hermanito. Pues mire, hasta aquí nos ha acompañado el Señor. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a este mismo tema y si logramos contestar la pregunta que por qué sal y no azúcar. Me detengo un momentito por si acaso hay alguna pregunta. Yo tengo un comentario y es Amén. el verso que está en Colosenses 4:5, no sé si hablamos de él, que dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ajá. Amén. Sea esta palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Exactamente, se refiere a exactamente lo mismo. Este es otro de los versos adicionales que hablan sobre la sal. Aquí se refiere
no solamente a la vida de creyente, se refiere a la palabra, o sea, a nuestra conversación. Exacto. ¿Ven? Siempre que sea con gracia, o sea, que el gracia, como dice la carisma del Señor, ¿verdad? Sea la que gobierne las cosas que decimos, de manera que esté sazonada con sal, ¿ok? Sazonada con sal. ¿Qué quiere decir sazonada con sal? Pues que estemos hablando la verdad, que estemos diciendo las cosas que son realmente importantes para el mundo, ¿verdad? Y que seamos astutos y sabios en nuestra forma de hablar. ¿Okay? Mira la palabra que se usa aquí con sazón. Ertímenos. ¿Okay? Y ertímenos literalmente lo que quiere decir es meterle condimento a la cosa. ¿Ok? Así que condimentada ¿con qué? Con sal. ¿Para qué? Para que sepamos cómo le debemos responder a cada uno. Fíjate que dice, andad sabiamente con los de afuera. Y esto precisamente es la connotación de usted en el mundo, pero no es del mundo. Son de afuera, usted está con Cristo. Entonces, usted debe andar sazonado con sal. La palabra de sabiduría, palabras de exhortación, palabra de testimonio. ¿Amén? Que equipare con la vida que usted lleva, que es una vida de testimonio. Así que muy, muy cierto, Rosana, este verso. 4, 5 y 6. Amén. Bendito sea el Señor, hermanito. Pues aquí estamos, en nombre del Señor. No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario. Gloria al Señor. Pues mire, de no haber otra pregunta, ¿verdad? Hasta aquí nos ha traído el Señor en este día. Amén. Ya aproximadamente como dentro de un mes, pues estaremos trayendo los próximos temas. Si tuvieran preguntas adicionales, pues las pueden ir haciendo, las vamos recopilando. Hay bastantes preguntas ahora mismo, yo creo que tenemos como 12 o 13 pendientes, así que vamos a ir contestándolas, pero no por eso no someta la suya, así que háganlo. Esperamos, ¿verdad?, que esto haya sido de bendición para todos. Si requieren alguna pregunta adicional más tarde, pues nos la pueden hacer, ¿verdad?, en vivo o a través del chat. ¿Okay? Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos la foto de costumbre, ¿ves? En nombre de Jesús. Déjenme hacerlo aquí un segundito. Antes de la foto era bien generalizado, ¿verdad? Porque como habíamos muchos cultos que eran solamente por Zoom, pero ahora son los foros nada más, pero gloria a Dios. Aquí estamos. Amén, hermanito. Bueno, nos tomamos la foto. Vamos. Así. Vamos a ver, en el nombre de Jesús, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a ver cómo queda, hermano. No se vaya todavía. Déjame reducirlo aquí. Y ver acá. Amén. Chequear acá. Ponemos aquí. Perfecto, mírenlo ahí. Miren qué bien quedaron todos. Gloria a Dios por eso. Aquí estamos, hermano, en el nombre de Jesús. Así que, si está interesado en la diapositiva, hermanito, o alguno está interesado, pues las tenemos aquí, se las podemos hacer llegar a través de WhatsApp. Y les voy a compartir entonces los enlaces con los estudios bíblicos en Apocalipsis. Especialmente, le voy a poner los 4 enlaces, pero el estudio 3, pero el estudio 2 y el estudio 3 es el que habla sobre la apostasía. ¿Okay? Esa es la parte que tenemos entonces que constatar. ¿Está bien? Bueno, pues entonces, con esto entonces nos despedimos hasta el domingo. Amén. Ya no falta nada, el domingo es, ya como dice, después de mañana. Es un ratito nada más, ¿ok? Así que, hermanito, Dios me les bendiga y en el nombre de Jesús, que tengamos una noche placentera y que podamos dormir bien. Amén. En el nombre del Señor. Pues Dios me les bendiga a todos. Gracias, Dios les bendiga. Que descansen Gracias, y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios me les bendiga. Que descansen, hermanito. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén.